españoles, Franco ha muerto. A las 4:20 de la mañana del 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco murió en Madrid a los 82 años. Un nuevo tiempo de esperanza se abría, aunque 40 años de opresión y falta de libertades afectaban a todos los ámbitos y rincones de un país que pilotaría a partir de entonces el nuevo jefe de Estado, Juan Carlos de Borbón. El poeta Juan Gelman decía que después de una dictadura suelen llegar los organizadores del olvido, ¿no? Y ese olvido sobre todo lo que tiene es unos beneficiarios y unos perjudicados. Teníamos tal ansia de que acabara y que empezara la democracia que preferíamos pues no recordar otra vez la memoria histórica y lo que había ocurrido, por miedo precisamente a que efectivamente los grupos que no querían recordar la historia pudieran volver a repetir otro golpe de Estado. Porque los que hacen la transición obviamente son las Cortes de Franco. El pacto es bien sencillo. Vosotros venís del comunismo, vosotros venís de la nada o de la entelequia, de la oposición más radical, y para ser aceptados en España tenemos que nosotros considerarnos demócratas, vosotros nos bendecís como demócratas, aunque procedamos del antiguo régimen. La transición política española, que fue pacífica, ejemplar, casi en 2 años realizada, que permitió gobiernos socialistas desde el año 82, fue prácticamente un milagro, si vemos nuestra historia. Lo que planificaron los padres de la Constitución española es que el franquismo fuera una especie de crimen perfecto. O sea, hemos asesinado a cientos de miles, hemos hecho burradas, hemos detenido a 500.000 de personas, hemos mandado al exilio a otro 500.000, nos hemos quedado con miles de propiedades y ahora vamos a fundar una democracia y aquí no ha pasado nada. Desde la muerte de Franco, algunos familiares, de forma particular, trataron de recuperar los restos de sus seres queridos en las cunetas, en la oscuridad, sin ningún protocolo ni ayuda estatal. El fallido golpe de Estado de 1981, en el que un grupo de guardias civiles, capitaneados por Antonio Tejero, asaltó el Congreso de los Diputados, levantó viejos fantasmas y miedos de tiempos pasados. No fue hasta el año 2000 cuando los nietos de aquellas víctimas resurgieron con fuerza para activar la búsqueda de sus seres queridos. A un lado de la carretera que lleva a Priaranza del Bierzo, una pequeña localidad leonesa de menos de 1000 habitantes, una pequeña placa conmemorativa recuerda que allí, en una fosa común, fueron enterradas 13 personas asesinadas el 16 de octubre de 1936. Entre ellas se encontraba Emilio Silva. En esa fosa se había enterrado la infancia que no tuvo mi padre, la infancia que no tuvieron sus hermanos, la vida que no pudo vivir mi abuela con su marido y la vida que yo no pude tener por no haber sido el hijo de un militante republicano progresista con mucha cultura, con recursos y que lo que quería fundamentalmente en su pueblo era una escuela pública y laica, ¿no? El rótulo habla de cómo la exhumación de esta fosa hace ya 15 años rompió el silencio sobre los miles de desaparecidos, incluso para los lugareños. Muchos de los que aún siguen vivos recuerdan como si fuera ayer lo que ocurrió en esa cuneta en 1936. Gonzalo, de 92 años, era tan solo un niño cuando vio los 13 cadáveres tirados en la carretera. Un vecino llevaba la leche y fue uno de los primeros que los vio. Iban tempranín al amanecer y ya estaban tirados ahí. Y luego los niños, como usted, revoloteando por aquí. Pues los niños pues están en la escuela y al salir de la escuela a ver lo que hay. Y todo lleno de niños ahí. 64 años después, el desenterramiento de esas personas con nombres y apellidos desenterró algo más: la necesidad de seguir conociendo la verdad, el deseo de miles de personas de completar el puzzle de miles de familias rotas por el dolor y el silencio. Lo que ocurrió allí es que yo iba buscando identificar a mi abuelo y enterrarlo con mi abuela, que había muerto 2 años y medio antes, y durante los 2 fines de semana que duró la excavación vino gente, sobre todo mujeres muy mayores, a pedir ayuda. Y entonces, sin saber la dimensión que tenía este problema, pensando que igual era algo allí del Bierzo, ¿no? Pues montamos la asociación pensando en ayudar a esa gente. De hecho, en la fosa de mi abuelo estuvo Francisco Echeverría, que luego es el forense que más fosas ha exhumado en España. Lo que surgió allí en Priaranza del Bierzo
no fue solamente una cuestión local o un familiar que reivindica a sus antepasados, sino es algo más. Ahí se abrió un espacio que ha ido creciendo hasta nuestros días. ¿Pero por qué no olvidar? ¿Por qué ese deseo de seguir recordando? Tan difícil era dejar a los muertos descansar en paz. No, tú no podías. Tenías que recordar, seguir recordando. Saboreabas tu tormento a cada oportunidad. Él no podía enterrar sus amarguras en una zanja bien honda como hicimos todos. ¡No! ¡Él no! Tuvieron que pasar 3 décadas para que la memoria histórica llegara al Congreso de los Diputados español. El 31 de octubre de 2007 se aprobó la conocida como Ley de Memoria Histórica. El texto incluía el reconocimiento de todas las víctimas de la guerra civil y la dictadura posterior, pero no la apertura de fosas donde yacen los restos de represaliados. La ley, impulsada por el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, llegó demasiado tarde y no contentó a casi nadie. La Ley de Memoria Histórica viene a reconocer la historia, viene a reconocer que lo que hubo fue un levantamiento militar, fruto de ocasionando la guerra civil, y que en esa guerra civil murieron muchísima gente. La Ley de la Memoria realmente no ha resuelto ninguno de los problemas que se plantean en su enunciado. Franco sigue dentro del Valle de los Caídos, en Madrid tiene unas 200 calles franquistas. En cuanto a las exhumaciones, hablaba de facilitar las cosas, y los derechos humanos en una democracia no se facilitan, los derechos humanos se garantizan. A la derecha, o aparte de la derecha, no gustó nada, nada. Y también hubo sectores que les pareció una ley insuficiente, cosa que me ha llevado a pensar que la ley era más o menos equilibrada. La ley no anuló las sentencias franquistas, que ahí es donde está parte de la chicha, no dijo el Estado tiene el deber de buscar a los desaparecidos, no de facilitar. Esto es un crimen en Argentina, en Guatemala, en Ruanda, en Camboya, países que son mucho más frágiles que España. Es el Estado el que hace esto. Quiero olvidarme de las cosas que escuché personal y directamente en el tiempo que aprobábamos esa ley por parte de algunos representantes y de algunos medios de comunicación sobre lo que se pretendía con esa ley. Si es que en el pleno siglo XXI no puede estar de moda ser izquierdas, pero si son unos carcas, están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién, con la memoria histórica. Lo que ocurre es que algunos se han acordado de su padre, parece ser cuando había subvenciones para encontrarle. Qué barbaridad, qué barbaridad. El juez Baltasar Garzón dio un paso adelante y se declaró en octubre de 2008 competente para investigar los crímenes del franquismo. La alegría de las víctimas y las asociaciones duró poco tiempo. La Fiscalía General del Estado consideró que Garzón no era competente para investigar. El Tribunal Supremo admitió entonces 2 querellas contra el juez Garzón, una del sindicato ultraderechista Manos Limpias y la otra del grupo fascista Falange Española. Comenzaba la persecución. Y luego pues todo quedó en un bluff para todos, para la asociación, para las familias. Cuando llega el momento de juzgar a Garzón, no solamente se estaba juzgando a Garzón, sino se estaba juzgando el derecho y la legitimidad que tenían esas familias de reclamar justicia. Entonces, cuando Garzón en el año 2008 abre la causa contra el franquismo, la vicepresidenta entonces del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, estaba en un viaje en Roma y alguien le llamó para decírselo. Y donde estaba metió un puñetazo en la mesa y gritó: se van a acabar las garzonadas. Hay promesas de políticos que a veces no se cumplen, pero esta se cumplió. El juez Garzón fue absuelto por el intento de investigar los crímenes franquistas, pero finalmente fue expulsado de la carrera judicial y condenado a 11 años de inhabilitación por un delito de prevaricación. En 2011, el Partido Popular se alzó con el poder en España con mayoría absoluta. Mariano Rajoy llegaba a la presidencia del gobierno. La Ley de Memoria Histórica, aunque no fue derogada, fue virtualmente desmantelada. Desde entonces, los presupuestos generales del Estado no contemplan ni un solo euro a la memoria histórica. Le falta calado democrático al Partido Popular. Yo creo que ese es un problema que tiene este país, porque tiene en sus venas todos los de extrema derecha. Así como en Francia, por ejemplo, el Partido Conservador de Sarkozy y compañeros mártires suyos
pues están diferenciados de Le Pen o de la señora Le Pen y tal, aquí están todos unidos. Entonces yo creo que ese virus lo tienen dentro y no se lo consiguen quitar. ¿Cuáles cree que son las herencias institucionales y sociales que 40 años después de la muerte del dictador nos quedan todavía de aquella época? Bueno, yo creo que ahora, 40 después, si hacemos una evaluación en términos históricos, pues van quedando cada vez menos. Y este es un buen tiempo, los 40 años, para volver a hacer un repaso y decir qué queda. España somos el único país donde el fascismo ganó. Y los hijos y los nietos de los que entonces ganaron son los que siguen siendo dueños de este santo país. Los 40 años de dictadura han pasado, como nos decían cuando nos explicaban el dogma de la Concepción, sin romperlo ni mancharlo a la democracia. Y se han instalado con una gran comodidad y desparpajo en el sistema democrático. La derecha se niega a afrontar el holocausto que hubo aquí. Se niegan a afrontar lo ocurrido. Vienen siempre con lo que no hay que remover el pasado, que hay que pensar en el futuro. Pero claro, ellos desenterraron a todos sus muertos. Es por cuestión política por lo que existen fosas. Es por cuestión política por lo que les mataron. Si las fosas llegan en las cunetas hasta nuestros días, es por cuestión política. Es tolerable que en el término municipal en el que vivimos pueda haber una fosa clandestina y en su interior gente asesinada y eso no esté suficientemente reconocido, señalizado, dignificado o investigado. Pero aquí todavía no nos hemos dado cuenta que nos tenemos que dar la mano unos y otros para recuperar esa memoria por una sola razón, para que los jóvenes que llegan ahora no vuelvan a repetir la misma atrocidad. No podemos ignorar que hemos levantado una democracia sobre un cementerio de fosas comunes donde hay más de 100.000 desaparecidos sin localizar. El derecho a la memoria es el deber moral de dignificar a las víctimas, de cerrar las heridas todavía abiertas en miles de familias españolas, sin rencor, sin revanchas, con un único propósito: conocer la verdad de lo que pasó. Ya que hay un Estado que supuestamente habría de representar a toda la comunidad de este país, pero no solo no lo hace, sino que más le roba de muchas maneras también la memoria, pues nosotros tendremos que hacer un esfuerzo por recuperarla. Yo he estudiado una carrera de historia y en ningún momento nadie nos dijo, ningún profesor nos dijo que había 114.226 personas desaparecidas. Yo lo que he querido siempre es que se sepan las cosas, que no queden en el olvido. Ahora ya estoy contento, ya les tenemos aquí, aunque no sea más que para ir a ponerles una flor el Día de los Santos. Mientras los muertos no se olviden, están vivos.